¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy es el 13 de enero del año 2021 y este es el programa Aquí Vamos, que es el programa que hacemos desde la redacción de la Jornada de Oriente para nuestras redes sociales y para toda nuestra audiencia. ¿De qué le vamos a platicar esta noche? Esta noche le vamos a platicar que en Puebla ha iniciado ya la vacunación anti-COVID. El día de hoy el gobierno federal ha detallado que llegaron a Puebla en total 14,600 vacunas, que es el inicio de esta vacunación masiva, y el día de hoy se han aplicado ya el 29% de estas vacunas a personal de salud, a médicos, enfermeras, a todo aquel personal que está en la primera línea de combate, de atención al COVID-19 en el estado de Puebla. La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Puebla informó que no hubo un solo contratiempo en este proceso de vacunación que arrancó a las 7 de la mañana. A lo largo del día de hoy vimos cómo en los hospitales del Seguro Social, los hospitales de la Secretaría de Salud de Puebla, del ISSSTE y de otras instituciones, hubo filas de médicos y enfermeras, hubo aplausos después de que se pusieron las vacunas. En muchos lugares hubo mensajes de esperanza de que esto está empezando a poner fin, aunque esto había un proceso largo, pero esto podría poner fin ya a la epidemia de COVID-19 en Puebla y en México. De los pocos incidentes que hubo en el hospital de La Margarita, hubo una protesta de los anestesiólogos porque no fueron incluidos en la primera lista de vacunación. Los anestesiólogos se quejaron indicando que ellos son los que intuban a los pacientes de COVID-19. Los pacientes que son intubados, pues normalmente son los más graves. Muchos de ellos son los que finalmente fallecen o lamentablemente fallecen, y se quejaron indicando que ellos están en la parte más delicada de la atención al COVID-19 y que no era justo que los dejaran fuera de esta primera lista. El Seguro Social respondió que efectivamente no fueron incluidos, pero que intentarán en los próximos días aplicarles ya el biológico. En tanto, el gobernador del estado de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, advirtió que quien lucre políticamente con la vacuna del COVID-19 habrá sanciones de hasta cárcel, pues dijo que no es momento de utilizar la política en torno a esta campaña de vacunación. También le vamos a platicar que el día de hoy se sesionó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Corte, en un fallo que ha sido ya severamente cuestionado el día de hoy, le negó un amparo al pueblo Macehual de Puebla. El pueblo Macehual de Puebla pedía que se declarara inconstitucional a la ley minera de México. ¿Por qué? Porque esta legislación se hizo sin tomar en cuenta a los pueblos indígenas y porque esta legislación ha sido la base jurídica para violentar a los pueblos indígenas, para establecer o más bien para imponer proyectos mineros que dañan severamente al medio ambiente y acaban con los territorios de los pueblos originales. Le vamos a dar todos los detalles de este polémico, controvertido y oprobioso fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También le vamos a platicar que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que el gobierno federal no va a rescatar Interjet, esta empresa aeronáutica que prácticamente ya está en quiebra, está en huelga, y que en las últimas semanas del año pasado vimos cómo ya no pudo tener ni siquiera turbocina para despegar sus aviones. Tiene adeudos con sus trabajadores de casi 6 meses, que no les ha pagado la nómina y no les ha pagado prestaciones. Hay adeudos con los proveedores de gasolina, adeudos de combustible, con proveedores de diversos servicios. El presidente dijo que no pueden rescatar Interjet porque esto significaría o una de dos, o quebrar la hacienda pública de México, tal como pasó cuando el FOBAPROA se puso a rescatar a los bancos, o número dos, el gobierno federal tendría que solicitar endeudamiento para poder ayudar a las empresas privadas. El día de hoy el presidente de la República siguió en este debate con el Instituto Nacional Electoral respecto a si se deben o no suspender las mañaneras durante las campañas electorales.
El presidente de la República dijo que el INE confunde entre lo que es información y lo que es propaganda política. Al mismo tiempo, el presidente de la República censuró que las empresas Twitter y Facebook se están erigiendo como los censores mundiales dijo en la Santa Inquisición, indicando qué opiniones pueden ser difundidas y qué opiniones deben de ser censuradas. También le vamos a platicar que hoy por la mañana el consejero jurídico de la Presidencia de la República dio a conocer, mire usted qué cosa más grave, un contrato que se dio durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, un contrato por 27,000 millones de pesos para operar de manera privada los penales federales de México. Un contrato que se dio por adjudicación directa, 1, y 2, que incluso incluye una cláusula en la que aunque los penales no estén llenos, a la empresa se le debe de pagar los servicios que presta. También le vamos a platicar que el día de hoy la Cámara de Representantes en Estados Unidos ha votado y ha iniciado un segundo juicio político contra el presidente de esa nación, Donald Trump. Llamó la atención que hubo una mayoría de legisladores demócratas que votaron a favor, junto con 10 representantes republicanos. Este juicio político, que no se resolverá en el corto plazo, el día de hoy aclararon legisladores estadounidenses que sí servirá para que Donald Trump pueda ser inhabilitado y no se pueda presentar a las elecciones dentro de próximos 4 años. Yo soy Fermín Alejandro García Hernández. Buenas noches, soy Martín Renes Alcántara. Mucho gusto que nos está acompañando en este día que, pues, como parte de esta onda gélida que estamos viviendo, creo que hoy está más frío que en días anteriores. No, ayer hizo más frío ayer, ¿no, Fermín? Pues yo lo siento hoy, que está haciendo... Ya se acabaron las cabañuelas. ¿Y qué es eso de las cabañuelas? No me digas que no sabes qué son las cabañuelas, Fermín, por favor. Siempre los he oído, pero nunca he entendido qué son. Bueno, los 12 primeros, hay quien dice que son los 12 primeros días y otros que dicen que es del segundo al 13º, según el clima, el tiempo que haya en cada día, así va a ser el tiempo que va a imperar en cada mes. Por ejemplo, si ayer y antier tuvimos mucho frío, pues quiere decir que noviembre y diciembre de este año va a ser mucho frío. Si el cuarto, quinto día fueron calurosos, pues así será abril y mayo, y en fin. Pero si todos los días ha hecho mucho frío. No, si ha habido días de calor, Fermín. No. No de mucho calor, pues sí, que hasta quema. No, pues tú. ¿Tú por qué no sales a adorarte? No, este año no hemos tenido días calurosos. Pues ojalá no sea cierto, porque entonces vamos a tener un año muy frío. Bueno, lo importante es que la noticia del día es, sin duda alguna, es que ya se está vacunando en todo el país. En todo el país ya se está vacunando contra el COVID-19. Le dejamos 2 imágenes que nos mandó el gobierno como preámbulo para hablar, pues, de esto que es una excelente noticia, que se esté ya dando este proceso de vacunación masiva y que de esta manera pues se está empezando a vislumbrar una alternativa importante para a mediano o tal vez a largo plazo se pueda ya controlar y se pueda frenar la pandemia a nivel mundial del COVID-19 y aquí en México la epidemia que nos ha golpeado severamente desde marzo del año pasado. Seguridad, creo que todos estábamos esperando este momento. Soy Blanca Flores Romero. Estoy aquí en el hospital de Cholula y mi puesto es supervisora de enfermería. Eso nos da fortaleza en la atención de los pacientes y seguridad con nuestra familia. Creo que no debemos de bajar la guardia, independientemente de que estemos vacunados, tenemos que seguirnos protegiendo. Si existe la vacuna, pues es aplicársela y no tener miedo. Podemos tener miedo más a no tenerla que a vacunar. Se agradece el compromiso para con nosotros, que es el equipo de salud.
Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro. Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro. Bueno, pues estas son imágenes oficiales de lo que fue el arranque de esta vacunación. Se las presentamos como un preámbulo de lo que le vamos a informar. Y bueno, antes de empezar a darle la información, vea usted este bello atardecer que el día de hoy se vio desde la zona de Los Fuertes. No solamente ha hecho frío, sino que estos primeros días de enero ha ofrecido bellísimos atardeceres por una combinación entre el clima y la hora en que se mete el sol. No le dijo nada malo, nada más como que... Bueno, pues ahí está, ese es este atardecer que se pudo ver hoy desde la zona de Los Fuertes, de Loreto y Guadalupe. Bueno, vamos directamente a lo que ha sido el tema, la noticia de hoy, que es que ha empezado ya este proceso de vacunación masiva. Le decía yo al inicio de esta transmisión que el día de hoy por la noche el gobierno federal ha puntualizado los datos sobre las vacunas que llegaron ayer a México. Ayer mismo se empezaron a distribuir y hoy empezaron ya a aplicarse. Se dio a conocer una distribución del embarque de estas 439,725 vacunas que llegaron ayer a México. Y déjame decirle que esta tabla creo que tiene muchas lecturas que debemos darle. La primera es que el día de hoy el gobierno federal da a conocer una tabla donde indica, en esta tabla, indica cuántas dosis se repartieron en cada estado del país. Si usted recuerda, a finales del año pasado, surgió este grupo de gobernadores que se hacen llamar la Alianza Federalista, encabezada por los mandatarios de Chihuahua, Javier Corral, y de Jalisco, Enrique Alfaro, cuestionando y diciendo que el gobierno federal le estaba dando un sesgo político electoral al tema de la vacuna, que había opacidad en el tema de la vacuna y que era predecible que se iba a utilizar la vacuna fundamentalmente para beneficiar a estados gobernados por Morena. Sin embargo, cuando hoy se da a conocer cómo se están distribuyendo las vacunas, pues creo que esta tabla viene a refutar toda esa visión que quisieron imponer en los últimos días de 2020 los gobernadores de la llamada Alianza Federalista. Haciendo una revisión de qué entidades han recibido la mayor cantidad de vacunas, mire, le voy a decir, el día de hoy se han empezado a aplicar las vacunas y hoy se aplicaron 39,000 vacunas en la Ciudad de México, que es gobernada por Morena, efectivamente. Sin embargo, en segundo lugar, el estado que recibió la segunda cantidad más grande de vacunas fue Jalisco, con 24,375, que es gobernada por Enrique Alfaro, el líder de la Alianza Federalista. En tercer lugar, se ubican 4 estados.
Chihuahua, con 19.500 vacunas, que es gobernada por el PAN, por Javier Corral. También recibieron 19.500 vacunas Guanajuato, que es gobernado por el Partido Acción Nacional. También recibieron 19.500 vacunas Oaxaca, que es gobernado por el PRI. También recibieron 19.500 vacunas Tamaulipas, que es gobernado por el Partido Acción Nacional. Y también recibieron 19.500 vacunas Veracruz, que sí es gobernado por Morena. Bueno, me salté un dato. La Ciudad de México recibió 39.000 vacunas y también recibió 39.000 vacunas el Estado de México, que es gobernado por el PRI. Le estoy hablando de los estados que más vacunas recibieron en la jornada del día de hoy. Bueno, después de estos estados que le he mencionado, siguen 3 estados que recibieron 14.600 vacunas. ¿Qué estados son? Michoacán, gobernado por el PRD, por Silvano Aureoles, uno de los gobernadores más críticos, más mordaces contra López Obrador. Otro estado que recibió este dote de 14.625 vacunas fue Sonora, gobernada por el PRI. Y otro estado que tuvo 14.600 vacunas fue Puebla, que es gobernado por Morena. Entonces vea usted que no se está dando este sesgo político que tanto dijeron los gobernadores de la Alianza Federalista, que tanto escandalizaron en el mes de diciembre diciendo que había un manejo político de la vacuna. Estas cifras que le estoy dando no van a variar. Más o menos en estas proporciones es como se va a ir vacunando de manera uniforme. Claro, después va a empezar a haber variaciones porque cada estado tiene diferentes tamaños poblacionales, pero más o menos en estas proporciones se va a ir vacunando. Entonces, lo que se está aplicando más bien es un criterio del tamaño de la población y de la gravedad de la epidemia en cada entidad. Entonces, no creo que con esto pues se viene a demostrar que no hay ningún sesgo político ni que se está utilizando la vacuna con fines político-electorales, tal como algunos actores políticos necesariamente quieren encontrar y quieren utilizar el tema de la vacuna como tema de confrontación política. Pero bueno, la noticia más importante es que el día de hoy en Puebla inició ya el proceso de vacunación. Como le había dicho, aquí en el estado de Puebla se recibieron 14.625 vacunas. De acuerdo al último reporte que presentó Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, el estratega en combate al COVID, el día de hoy en Puebla se aplicaron el 29% de estas 14.625 vacunas. Tengo entendido que continuará mañana y pasado mañana el proceso de vacunación y que de esta manera, con esto, se hace un primer barrido de personal de salud. La próxima semana llegarán otra vez un importante cargamento de vacunas y así vamos a empezar a ver ya una secuencia cada semana de vacunación hasta que lleguemos a febrero. En febrero la meta es que se agote ya al personal de salud y en febrero se empiece a vacunar a las personas de la tercera edad, de mayores de 65 años de edad. Después seguirán los de 60 años y después los que ya hayan estado enfermos de COVID-19 y tengan o personas mayores de 50 años y que tengan una comorbilidad. Bueno, el día de hoy el presidente de la República confirmó que en todo el país se consiguió instalar los módulos de vacunación y que en todo el país se logró arrancar esta jornada de vacunación. Aquí mismo en Puebla, la Secretaría de Salud reportó que no hubo incidentes y que se cumplieron con las metas de vacunación. Y por su parte, el gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, advirtió
que quien utilice políticamente o electoralmente o con algún otro propósito el tema de las vacunas será sancionado y podría haber cárcel. Le dejamos el balance que hizo hoy por la mañana el presidente López Obrador, señalando que ya se estaba vacunando en todo el país. Después le dejamos una crónica de Martín Hernández, una crónica de nuestra compañera Elizabeth Rodríguez de Tehuacán, sobre el proceso de vacunación, y luego la advertencia que hace el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta de que no se va a permitir la utilización de la vacuna con fines políticos, así como el balance que hace el secretario de Salud de Puebla de que se estuvo vacunando sin ningún contratiempo. Vamos a informar sobre la distribución de las vacunas, porque fue un operativo muy eficaz de parte de las Fuerzas Armadas, una labor conjunta de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa. Y son buenos los resultados. Ahora vamos a informar que ya prácticamente en todo el territorio nacional han llegado las vacunas para que se atienda primero a los médicos, enfermeras, trabajadores del sector salud que están en hospitales COVID, que esa es la prioridad. Entonces ahora se va a informar sobre este tema, sobre este asunto tan importante. Muy buenas tardes, soy Martín Hernández Alcántara, transmitiendo para la Jornada de Oriente desde este hospital del ISSSTE, uno de los más importantes del estado de Puebla. Y me encuentro aquí porque además de que esta es una de las 34 unidades COVID o de atención a pacientes con coronavirus que hay en el estado, también es desde esta mañana un centro en donde se están aplicando las primeras vacunas a personal médico que está atendiendo, que está en la primera línea, la llamada primera línea de combate a la epidemia. Y me encuentro me da mucho gusto además, y es un honor para mí, estar con dos enfermeras que trabajan en este importante nosocomio y que, bueno, han atendido, supongo, también a algunos pacientes que padecen la enfermedad. ¿Cómo están? ¿Cuáles son sus nombres? Marisol Hernández, para servirle. Marisol Hernández, enfermera. ¿Y usted? Sí, Débora Sánchez Thompson. Débora Sánchez, ¿me puede hablar un poquito más fuerte para que se pueda escuchar? Díganme, hoy ya se inició la aplicación de las vacunas. ¿Qué sienten? ¿Cuál es la percepción que tienen de ser parte del personal médico que obviamente está atendiendo a los pacientes y corre mayores riesgos que el resto del personal médico y que el resto de los ciudadanos que estamos, de las personas de la sociedad que vivimos aquí en Puebla? Pues en realidad pues es grato para nosotros como personal de enfermería ser protegidas de esa manera para poder seguir trabajando, laborando en nuestra institución, que ya llevamos bastantes años dentro de él, y pues yo creo que como personal de salud pues sí teníamos la necesidad de ser protegidos. ¿Cuánto tiempo lleva usted en su desempeño como enfermera? 33 años. 33 años, prácticamente toda una vida. Sí. ¿Y había recordado usted seguramente no, pero una situación tan difícil como esta? Por ejemplo, cuando se dieron los temblores, cuando ha habido algún tipo de contingencias. Bueno, cuando ha habido temblores, pues sí, pero no como ahorita, en esta inmensidad, no. ¿Y qué siente de que ya va a recibir la vacuna? ¿Ya le dijeron para cuándo le toca a usted? Sí, nos toca al rato, como a la 1 nos toca vacunar. Hoy mismo, ya próximo, sí. Más o menos en una hora. Más o menos, sí, nos toca la vacuna. Qué bueno, la felicito. ¿Y usted, señorita? ¿Cuál es su opinión sobre este asunto? Es un gran beneficio para nosotros, porque pues también es protección, ¿no? Tanto para nosotros como para el paciente. Entonces pues realmente esto de la vacuna pues es bueno. Y ahorita pues ya en un rato más nos va a tocar. Ahorita les tocaba primero a los del área
COVID y ya después a los del área. Ya empezó en la mañana, ¿verdad? Ya desde la mañana, desde las 8 de la mañana empezaron a vacunar. Muy bien, pues les agradezco mucho la amabilidad, de verdad las felicito y también les agradezco pues que estén ustedes dando esta batalla, arriesgando sus propias vidas. Toda la sociedad, la humanidad en general agradece al personal médico que ha estado dando esta batalla y qué bueno que vayan a recibir ustedes merecidamente la vacuna para estar protegidas y pues continuar con su trabajo porque todavía queda mucho. Les agradezco mucho. Gracias. Muchas gracias. Les agradezco. Gracias. Bueno, yo voy a continuar aquí porque, bueno, es muy importante lo que está sucediendo. Hay todavía personas aquí afuera, algunos preguntando por sus pacientes, pero esta es una, insisto, de las 34 unidades médicas en Puebla que han recibido el lote de más de 10,000 vacunas que arribó ayer desde la Ciudad de México para vacunar al personal médico que atiende a los pacientes con COVID. Hoy por la mañana el secretario de Salud ya va a conocer que el secretario de Salud estatal dio a conocer que se había llevado desde el principio, desde más o menos las 7 de la mañana, sin ningún tipo de contratiempo, la vacunación al personal médico, que se estaba recopilando la información de cómo se estaba procediendo la aplicación de las vacunas, y hablaba también explicando cuál es el procedimiento del manejo de las linfas, de estos bacteriológicos. No, decía él que está garantizado, por supuesto, el almacenamiento y manejo de las dosis en la cadena de frigoríficos. Y bueno, pues aquí en Puebla ha iniciado ya la vacunación. Han tenido ustedes los testimonios de estas dos valientes enfermeras y en la Jornada de Oriente seguiremos informándoles sobre el asunto. Muchas gracias. Bajo un fuerte operativo de seguridad llegó a Tehuacán el cargamento de vacunas anti-COVID-19 para inmunizar a los trabajadores del sector salud. Trascendió que 500 dosis serán destinadas al personal del Hospital General de Tehuacán, 100 para el Instituto Mexicano del Seguro Social y 40 para el ISSSTE. Esta mañana, desde temprano, trabajadores de la Clínica 15 del Instituto Mexicano del Seguro Social hicieron fila para recibir la vacuna. Mañana se sabe que corresponderá a los trabajadores del Hospital General y posteriormente se hará lo mismo con los trabajadores del ISSSTE. El Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de sus páginas oficiales, alertó a la población para que no se deje sorprender porque hay quienes están ofreciendo la vacuna, lo cual es totalmente falso, ya que solamente el sector salud puede distribuirla. Desde Tehuacán, para la Jornada de Oriente, Elizabeth Rodríguez Lezama. Informar que ya iniciamos en nuestras unidades COVID todo el proceso de vacunación. Ahorita estamos recibiendo ya los reportes que ya llevamos 20 compañeros vacunados en tal hospital, 15 en tal hospital, etcétera. Con mucho ánimo, gobernador, por esta esperanza. También quiero comentar, gobernador, si me permite, porque hay dudas de la ultracongelación de las vacunas y hay muchos comentarios sobre cómo se debe de manejar el tipo de vacuna que llega a menos 70 grados. Bueno, ayer lo comenté, pero lo vuelvo a repetir. Llegaron en unas cajas especializadas con hielo seco, con unos marcadores digitales y donde nos están mencionando que llega en menos 70 grados. Una vez abiertas esas cajas que son de Pfizer y que las tenemos que regresar, tenemos la opción nosotros para el transporte en cajas térmicas, se llaman termos, que son muy parecidas a las hieleras normales, donde las cubrimos con hielo seco y en este estado, gobernador, pueden estar hasta 5 días. Cuando llegan a los hospitales, las metemos a los refrigeradores, son especiales, no son refrigeradores de tiendita, y pueden permanecer de 2 a 8 grados centígrados durante 5 días.
si nosotros queremos almacenar este tipo de vacunas, tenemos los ultracongeladores, que esos sí son muy especializados, y los podemos tener durante 6 meses almacenados. Entonces, con esto despejamos las dudas que tienen, y también comentar que una vez ya hecha o ya puesto el diluyente en la vacuna, tenemos 5 horas para aplicarlo. Entonces, ese es el reto, gobernador. Ya estamos iniciando y con todo el ánimo para esta situación tan terrible que estamos viviendo, iniciar la vacunación. Quiero decirte que no veo la manera como políticos puedan utilizar el tema de las vacunas para fines de beneficio electoral. No lo veo, porque es una distribución que se hace desde la Secretaría de la Defensa, ¿sí? Sin embargo, cualquier acción malintencionada para anunciar la aplicación de las vacunas a partir de segmentos de la población que deban de responder a intereses electorales, los vamos a sancionar con la cárcel, no tengan duda. No veo las posibilidades de que ocurra. Llamo a todos los políticos a que sean sensatos en todo su accionar, porque cualquier cosa que veamos la vamos a investigar y la vamos a sancionar presentando la denuncia correspondiente ante la autoridad federal o estatal. Bueno, pues este fue el arranque de la vacunación. El único incidente que el día de hoy se presentó es que en el hospital, hoy por la mañana, en el hospital de la Margarita, cuando estaban ya, se estaban haciendo ya las filas para que pasara el personal a vacunarse, los anestesiólogos que están en este hospital, que es actualmente el más importante del Seguro Social. ¿Por qué es el más importante? Porque ahí es una clínica, que de por sí ya era una clínica grande, pero ahí mandaron a todos los pacientes, a toda la atención que antes había en el hospital de San Alejandro. Entonces, hoy la clínica de la Margarita es el punto más importante y diríamos tal vez pues hasta el más conflictivo de atención dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social. Bueno, pues resulta que estaba la fila y los médicos anestesiólogos descubrieron que no estaban incluidos en esta primera oleada de vacunación, lo cual desató mucha indignación de estos especialistas, puesto que explicaron que ellos son los que actualmente están entrando al proceso directo de intubación de los pacientes más delicados de COVID-19. Normalmente un paciente que ya es intubado es un paciente que está muy delicado, son de los que están muy graves por el COVID-19 y lamentablemente muchos de los pacientes que son intubados pues son los que acaban perdiendo la lucha contra el COVID-19. Y son ellos los que están pues en la parte más delicada, que es pues ponerle un tubo a un paciente que está enfermo de COVID-19. La delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social confirmó que efectivamente los anestesistas no estaban incluidos en esta lista, sin embargo dijo que van a buscar que mañana o pasado mañana sean programados y se reconoció que efectivamente son los médicos que están en la parte más delicada, la parte más sensible en la atención a los pacientes de COVID. Pero bueno, después de este incidente, déjeme decirle que el día de hoy, pues en todas las clínicas
en los hospitales del Seguro Social, en los hospitales de la Secretaría de Salud, en el Hospital Regional del ISSSTE, las clínicas del ISSSTE, en el ISSSTEP. Se vio pues muy buen ánimo, muchos trabajadores de la salud haciendo fila. En algunos lugares, cada vez que alguien era vacunado, le aplaudían. En otros lugares, pues hubo hasta una especie ahí como de festejo de los médicos y enfermeras de que se estuviera ya generando esta vacunación, que para ellos, pues sin duda alguna, es una muy buena noticia, porque están en la primera línea de atención al COVID, son el sector más vulnerable de este país. México ocupa el primer lugar en trabajadores de la salud que han muerto a causa del COVID-19 o que se han contagiado de COVID-19. Le dejamos diferentes imágenes de lo que fue hoy este arranque del proceso de vacunación, y cuando regresemos le vamos a platicar pues que no todo es miel sobre hojuelas. El día de hoy el gobierno del estado está reconociendo que pues ya se está empezando a rebasar la capacidad de los hospitales, y en el Hospital del Niño Poblano se está trabajando con apenas el 45% del personal. Para el personal de salud, pues que estén todos ya preparados, porque pues ya nos está tocando a todos, ¿no? Seguir las indicaciones, nos van dando nuestras fechas y pues nada más estar al pendiente, porque sí es emocionante ya saber que estamos protegidos, ¿sí? Y a la gente que aún sigue sin entender y que sale sin cubrebocas. Ay, es muy complejo, pero pues por el bien de todos, creo que todos deberíamos cuidarnos unos a otros, ¿no? Un poco de ansiedad, porque pues uno lee que ha habido reacciones, ¿no? Pero pues también tranquilidad y pues emoción de felicidad. Bueno, pues estas son imágenes de los diferentes hospitales, varios hospitales aquí de la capital del estado. ¿Cuántos hospitales en total, Martín, van a ser involucrados en este proceso de vacunación? En todo el estado, Fermín, 37, les llaman unidades, y te voy a explicar por qué. Porque hay algunos hospitales totalmente abocados a la atención de pacientes con COVID, los llamados hospitales reconvertidos. Por ejemplo, el Hospital General de Cholula, ese puede ser uno, el del ISSSTE también, y hay otros que solamente tienen algunas áreas específicas para la atención de COVID. Sería el caso, por ejemplo, del Hospital Universitario. En total son 37 unidades con estas características, y también incluye la vacunación
hay que decirlo porque se ha hecho poco énfasis, pero hoy lo dijo también incluso el secretario de Salud Alcocer, el secretario federal, que la vacunación incluye también a personal médico de instituciones privadas, Fermín. Aquí en Puebla, por ejemplo, el Hospital Ángeles y el Hospital Puebla son básicamente los que atienden mayormente a los pacientes de COVID. Parece que Betania y también la Beneficencia Española tienen algún lugar abierto. Los hospitales MAC, que sí están también reportando pacientes con COVID, pero serán todos digamos, todo el personal médico, pasando por galenos, enfermeras, camilleros, personal administrativo que están con ellos, los intendentes incluso, Fermín, que se encargan de limpiar las áreas donde están atendiendo a los pacientes, todos tendrán que recibir la vacuna del COVID, Fermín. Así es. Bueno, y de una vez te pregunto, el día de hoy la Secretaría de Salud está reportando que tiene un superávit de 41 ingresos diarios en los hospitales de atención COVID. Explícanos, ¿qué significa eso, Martín? Sí, hoy el secretario de Salud, al estar hablando sobre lo que era el inicio de la campaña de vacunación, pues obviamente también habló sobre lo que está sucediendo respecto a, digamos, el crecimiento o control de la epidemia. Ahí José Antonio Martínez García dijo que en los últimos 15 días hay un ingreso de 40 pacientes en promedio, más de los que se esperaban en estos días. A eso le llamó un superávit que en promedio es de 40 ingresos más a hospitales de Puebla. Eso no quiere decir, Fermín, que haya saturación en este momento. El secretario habló de que hay todavía en este momento, hasta hoy por la mañana, 200 camas disponibles aún para poder atender a pacientes que presenten coronavirus. Pero lo que sí llama la atención, Fermín, es que haya 40 ingresos en todo el sistema hospitalario que no se esperaban como parte del repunte. ¿Qué quiere decir? No se mencionó la cifra en promedio que se esperaba, pero por ejemplo, si se esperaban 25 o 30 pacientes, están entrando 70 diarios, y eso puede llegar en algún momento a causar un colapso. ¿Por qué se le preguntó esto al secretario? Bueno, porque a finales de la semana pasada, Fermín, cuando se estaba hablando del momento más intenso en la curva de contagios, la que pues obligó a extender estas restricciones que tenemos desde el 28 de diciembre hasta el próximo 25 de enero, el secretario dijo que si la movilidad y el comportamiento social seguían como iban, este 14 de enero, es decir, mañana, prácticamente el sistema hospitalario iba a colapsar. Por fortuna no resultó así, Fermín. Por fortuna ha ido, digamos, una suerte de tendencia estable, no ha crecido más la curva de contagios, en algunos días incluso ha decrecido un poco, pero eso no significa que no haya más pacientes COVID de los que se esperaban hace aproximadamente 2 semanas. Hay que decir que el gobierno federal esta noche ha establecido que en Puebla hay un 71% de ocupación de camas. 71%. Habría que imaginarnos qué hubiera pasado si no se hubiera hecho este segundo confinamiento, bueno, más bien tercer confinamiento, ¿verdad? Este tercer confinamiento, bueno, el segundo y tercer confinamiento, si no se hubieran hecho, efectivamente, yo creo que a estas alturas estaríamos ya desbordados con los hospitales. Si me permites, Fermín, en noviembre llegamos a tener una saturación de apenas el 32%. Así es. Y ahorita hay 71%. 71%. Esto hay que recordárselo a los líderes empresariales que hoy empezaron con esta campañita absurda de que abro o me muero, y pues yo digo una cosa, abran los restaurantes, nos vamos a morir todos. Sí. Pues no, pues así. Hay 200 camas nada más, Fermín, en este momento. Sí. Esto, a ver, esto es lo que se tiene que hacer. Todo el sistema hospitalario de Puebla, privados o públicos. O sea, con esta contención, ahorita hay 71% de ocupación de camas. Si no hubiéramos entrado en este nuevo confinamiento, yo creo que ahorita pues estaríamos ya en una situación muy, muy, muy crítica. Bueno, le presentamos esta imagen del secretario de Salud hablando precisamente de este déficit, este superávit de ingresos hospitalarios, y también hoy los líderes sindicales del Hospital del Niño Poblano prendieron los focos rojos porque este nosocomio, que solamente es para la atención
de menores de edad está trabajando solamente con el 45% del personal. La razón es que muchos trabajadores están en situación vulnerable y han sido confinados. Están lanzando un SOS a la Secretaría de Salud porque han aumentado el número de pacientes, pero no así de personal. Que para la proyección que se hizo en aquella ocasión, afortunadamente todavía no llegamos a nuestra saturación. Tenemos actualmente 1,194 camas y de nuestra capacidad instalada funcional para COVID en todo el sector son 1,389. Pero sí estamos teniendo ingresos promedio de 40 pacientes diarios de superávit y de continuar así la saturación hospitalaria sí llegaría en los próximos días y ya tenemos planes de ampliación para que ningún poblano o poblana se quede sin la atención. Es cuanto. De hecho, se ha contratado personal exclusivamente para manejo de pacientes COVID y sí se ha contratado personal para llenar esos lugares. Siempre es insuficiente, pues, dos características que tenemos de crisis económica y que haya médicos de esa especialidad, porque como usted sabe es un déficit de médicos intensivistas y urgenciólogos, que son los de primera línea y de mayor riesgo, al igual que las enfermeras. Entonces, actualmente se padece un déficit ya declarado desde hace muchos años de este tipo de especialistas. ¿Puede recordar de cuánto es el déficit? Es de los confinados. Yo considero que ahorita estamos entre un 40 y 45% de confinamiento. Se está trabajando con un 60-65%. ¿Y previo a de cuánto era el déficit? Pues no ha variado mucho. Inicialmente podríamos decir que un 30 o 40% y ahorita más, ya con la evolución de la pandemia, pues aumentó, sí, gracias. Aumentó obviamente porque hay personas que se han incapacitado ya estando trabajando. Bueno, pues vea usted, son las dos caras de la moneda. Por un lado, ya existe este proceso de vacunación y por el otro lado, pues siguen habiendo carencias y por el otro lado, tenemos todavía esta situación de que mucha gente, muchos empresarios, muchos comerciantes no quieren seguir las medidas de control sanitario y entonces pues es una estira y afloja. Por un lado hay esfuerzos muy loables de la Secretaría de Salud Federal, de la Secretaría de Salud Estatal, de los gobiernos, un esfuerzo que incluso, hay que decirlo, es mundial para encontrar una alternativa médica en contra del COVID y por el otro lado tenemos pues la necedad y la incongruencia de muchos que creen que es más importante en estos momentos rescatar un negocio que preservar vidas. Hoy inició aquí en Puebla el sector empresarial la campaña, la misma campaña que se ha hecho en la Ciudad de México y en el Estado de México de que abrimos o morimos, que es una campaña en la que se está exigiendo que se reabran los restaurantes, los gimnasios, los salones de fiesta. Es entendible porque hay una situación económica difícil, pero también hay que entender que si en estos momentos hay una apertura de todos estos negocios, los contagios y las muertes se van a disparar y vamos a perder el control. O se va a perder el control. Bueno, vamos a cambiar de tema. El día de hoy sesionó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia para abordar un tema muy delicado, muy trascendente, cuyo resolutivo pues ha resultado ser un total revés en contra de los derechos de los pueblos indígenas de este país. Un revés en contra de la preservación del medio ambiente. Un revés en contra de los que se oponen a los abusos de empresas transnacionales que vienen a depredar los recursos naturales en México. ¿Qué es lo que hoy decidió la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Mire usted, el pueblo más igual de Puebla, comunidades más iguales de Puebla,
solicitaron un amparo contra la ley minera. Una ley minera que cuando se elaboró por parte del Poder Legislativo, nunca tomó en cuenta a los pueblos indígenas, nunca tomó en cuenta a los pueblos originarios. ¿Por qué tendría que haberse pedido la opinión de los pueblos indígenas? Bueno, pues porque el grueso de las concesiones mineras están en los territorios de las comunidades indígenas. ¿Quiénes sufren los efectos de los proyectos mineros? Las comunidades indígenas. Son las que sufren este proceso de extracción agresivo que destruye el medio ambiente. A veces, cuando lo vemos con una visión pues urbana, no entendemos el problema, ¿no? Y entonces, los que vivimos en centros urbanos, a veces no entendemos qué hay atrás de esto que pues es muy preciado, que son las joyas, ¿no? No sabemos qué hay atrás a veces de un diamante, ¿no? Hay muchas historias de lo que incluso se han llegado a llamar los llamados diamantes de sangre. ¿Por qué? Porque atrás de la extracción de un diamante en países africanos, en países sudamericanos, hay a veces toda una cadena de abusos, de incluso hasta todavía asuntos de esclavitud, de atentado contra comunidades, de destrucción del medio ambiente. Y a veces incluso estos diamantes vienen a formar parte de cadenas del crimen organizado. Muchos diamantes se utilizan precisamente para pagar transacciones ilegales. Aquí, cuando vivimos en los centros urbanos, no sabemos que a veces, pues cuando compramos un anillo de compromiso o una argolla matrimonial de oro o de plata, no sabemos lo que hay atrás. No sabemos que en muchas ocasiones, para poder extraer una pequeña cantidad de oro, se tienen que depredar se tienen que depredar muchas hectáreas. Se tiene que depredar bosques, se tiene que depredar selvas, se tiene que depredar recursos naturales. Muchas veces se ignora de que una mina utiliza una cantidad brutal de agua. Y es por eso que los pueblos indígenas se han opuesto a estos proyectos mineros, que les ha significado la destrucción de su territorio, que les ha significado procesos que violentan su vida y que les ha significado la intromisión de empresas transnacionales que a veces llegan a tener más poder, más capacidad de control que las propias autoridades locales. Platícanos qué pasó hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Martín. Sí, Fermín, auditorio, bueno, pues fue una sesión larga que se esperaba pues con mucha expectativa por parte no solamente del pueblo macehual, que como bien dices, tramitó un juicio de amparo contra la ley minera, sino de muchos otros pueblos indígenas, Fermín, activistas, abogados, ambientalistas, académicos, que observan en esta ley, como bien has dicho, un instrumento propicio para que la industria minera despoje de su territorio a los pueblos indígenas. Hay que recordar como antecedente, Fermín, que en mayo del año pasado, el ministro Javier Lainez Potisek presentó el primer proyecto de sentencia respecto a esta solicitud de amparo del pueblo macehual. Se generó una gran controversia en el país, hubo muchas voces que advertían sobre, digamos, la gravedad de lo propuesto por Lainez Potisek, que prácticamente iba en el mismo sentido de la sentencia que fue votada, es decir, avalar la constitucionalidad de la ley minera y decir que lo que en ella se establece no afecta para nada los derechos de consulta de los pueblos indígenas. En resumen, Fermín, lo que estaban pidiendo los pueblos indígenas es que se declarara inconstitucional la ley minera en el entendido de que no contiene la obligación explícita para que se les consulte a ellos como primeros interesados y primeros afectados
en estos proyectos, y el argumento que dio en su momento Javier Lainez Potisek es que ya la Constitución, la Carta Magna del país, establece esa obligación de consulta y que no era necesario incluirla en la ley minera porque la ley minera no es una ley específica para algún sector social. Bueno, en aquella ocasión fue tanta la presión de parte de los pueblos indígenas, de los activistas, de los abogados, de periodistas, de académicos, que se pospuso esa deliberación del máximo tribunal del país, pues casi un año, Fermín. Ayer dimos cuenta de que el pueblo Macehual, a través de las redes sociales, difundió un video con testimonios de habitantes de la Sierra Norte, con testimonios de representantes de etnias y de otros pueblos indígenas que también están en lucha contra estos llamados por algunos proyectos de muerte, y que además acompañó con los argumentos de litigantes y de estudiosos en el derecho ambiental para pedirle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hoy declarara inconstitucional la ley minera. Bueno, pues se sometió nuevamente el proyecto del ministro Javier Lainez Potisek, y para desgracia de los pueblos indígenas, y para desgracia, hay que decirlo, del país, del medio ambiente que nos pertenece a todos, el pleno de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad, Fermín, votó en contra del juicio de garantía solicitado por el pueblo Macehual. Y pues también hay que decir, Fermín, que este fallo ya es inapelable. Es una sentencia que ya no puede ser recurrida, al menos no en tribunales de este país. A saber, se está estudiando todavía la posibilidad de que se pueda recurrir, como ha sucedido en otras causas, a tribunales internacionales para apelar al fallo de la Corte. Se antoja difícil. Entonces es un golpe muy, muy, muy duro para los movimientos en todo el país que están abocados a la defensa de los territorios. Nosotros, Fermín, si me lo permites, tenemos la opinión de un especialista, un abogado, el abogado Francisco Javier Martínez Esponda, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, un hombre que ha seguido muy de cerca la lucha de los pueblos por defender sus territorios y en particular ha puesto énfasis en esta lucha. Y bueno, si me lo permites, Fermín, vamos a escuchar parte de lo que nos dijo hace apenas una hora, a lo sumo, en una entrevista vía telefónica. A ver si se escucha, tú me vas diciendo. Las relaciones pues de violencia que genera esta ley con los territorios de los pueblos indígenas, y en este caso, o en el caso particular del pueblo Macehual, ¿no? Porque esa ley es la que ocasiona los conflictos socioambientales que hemos visto a lo largo y ancho del país, en materia minera, por supuesto, ¿no? Y el tema es de fondo, el tema de fondo, y es la pregunta que el pueblo Macehual le hizo a la Corte, es cómo se tiene que construir la legislación en México, siendo que el país es un estado pluricultural y que por tanto esta diversidad tendría que tener voz y voto al momento de construirse los ordenamientos jurídicos, ¿no? Entonces pareciera que la Corte está pues desviando la atención a este tema de las consultas, ¿no? Y el tema no es la consulta, el tema es el cómo se construye. Y para eso hay otros mecanismos, ¿no? O sea, el convenio 169 dice los mecanismos adecuados, y el problema es que ahora todo lo queremos resolver con consultas. Entonces lo que vamos a ver es más de lo mismo, Martín. Vamos a seguir viendo que los tribunales federales se siguen llenando de causas de pueblos indígenas en contra de concesiones mineras, porque el conflicto no se va a detener, y eso significa que la Corte perdió esta oportunidad histórica de comprometerse con los derechos humanos, de comprometerse con los pueblos y de poner un alto a un paradigma que violenta, ¿no? a la imposición de un modelo de desarrollo. O sea, en opinión de la Corte, y está en el proyecto que faltando 2 días se hizo público, se dice que
que no hay esta relación directa porque no se relaciona con la promoción del desarrollo o los valores y visión política, económica, social de los pueblos, ¿no? Y eso pues significa una invisibilización, ¿no? Pues básicamente ese es el argumento que da Francisco Martínez Esponda, un abogado muy destacado del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Ha sido un golpe muy duro, insisto, Fermín, para los movimientos en todo el país que se oponen a al despojo de sus territorios. Consideran ellos, Fermín, que la vigencia de esta ley es justo el principal instrumento para permitir concesiones a espaldas de ellos, en las que no se les consulta, y como bien anticipa el abogado Martínez Esponda, lo más seguro es que por no haber, declarado la inconstitucionalidad de esta norma, pues ahora sigan muchos juicios en los tribunales por parte de los pueblos interesados en defender su territorio para combatir esas concesiones de las que a veces, Fermín, ni siquiera fueron enterados. Así es. El fondo del problema es que, mire, se creó una ley minera. Si no estoy mal, se creó en el sexenio de Felipe Calderón. 94, 92, Fermín. Entonces fue entre los gobiernos de Salinas, Ernesto Zedillo. Bueno, se creó una ley minera que obviamente no tomó en cuenta a las comunidades indígenas. Bueno, una ley minera que tendría que haber consultado, los legisladores tendrían que haber consultado a los pueblos indígenas, a las comunidades, a los pueblos originarios, porque ellos son al final los guardianes del territorio, son los guardianes de la biocultura, ¿cómo se llama? Del patrimonio biocultural, ¿sí? Bueno, el problema fue que cuando llegaron los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa particularmente, y el de Enrique Peña Nieto, se concesionaron 150 millones de hectáreas del territorio nacional a empresas extranjeras para la extracción minera. Empresas canadienses, empresas chinas, empresas alemanas, empresas inglesas, italianas, pero fundamentalmente canadienses y chinas, son las principales. Y también hay empresas de capital nacional, las que explota el Grupo México, de Germán Larrea, las que explotan las empresas de la familia Bailleres, que son los dueños del Palacio de Hierro, las que explotan las empresas de Carlos Slim, del Grupo Carso, por citar solamente algunas empresas. Bueno, Calderón y Peña Nieto dieron 150 millones de hectáreas a las concesiones mineras. 150 millones de hectáreas que, para que se dé usted una idea, uno, en 100 años no alcanzaría para poder explotar esos 150 millones de hectáreas. Para que vea usted qué les entregaron, ¿eh? O sea, no les entregaron cualquier cosa. Y dos, ni siquiera Porfirio Díaz otorgó esta cantidad de tierras de concesión a un particular. Es decir, los hacendados de la época porfiriana no llegaron a tener tanto como actualmente tienen las empresas mineras, para que se dé usted una idea. Y en esta concesión de 150 millones de hectáreas a empresas extranjeras, obviamente quienes no participan, quienes se quedan fuera, son los pueblos indígenas. Llegan las empresas mineras y creen que con repartir electrodomésticos, en repartir dinero en efectivo a algunos líderes, construir una calle, una clínica, eso es todo y ya, se acabó. El problema no es solamente lo que van a ganar económicamente, el problema es que estas empresas mineras llegan y destruyen el medio ambiente, sacan el oro, la plata, los minerales que van a buscar y se van. Y ahí queda la destrucción. Y la destrucción la cargan las comunidades indígenas o la cargamos todos los mexicanos, porque el daño ambiental lo sufrimos todos. ¿Sí? Y entonces las empresas extranjeras o el capital privado nacional viene, extrae, tiene sus ganancias, se van a cotizar a los mercados internacionales. ¿Y a quién se le queda la destrucción? A los pueblos indígenas. La destrucción se nos queda a todos los mexicanos.
Ese es el esquema que hoy se estaba combatiendo, pero ya vimos que, como en otras ocasiones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lugar de ponerse del lado del pueblo, se pone del lado de los capitales privados. El grupo de los intocables, Fermín, de los incuestionables. Sí, sí, sí. En este país, la Suprema Corte de Justicia en ocasiones ha tenido fallos memorables a favor de los derechos, pero sobre todo cuando han sido fallos donde interviene el capital privado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación siempre se pone del lado de los más ricos. De los más ricos. No quiero pensar que los maicean vulgarmente, Fermín. No sé si los maicean o no, Martín. Yo creo que es un esquema que tenemos en este país de estas élites, y en este caso pues estamos hablando de los señoritos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son hombres ahí que se sienten inmaculados, los más brillantes, lo más granado de los abogados en México, de los juristas, y que como son parte de una élite, pues benefician a las élites y entonces no entienden que su papel sería salvaguardar los derechos de las mayorías de este país. Ese tendría que ser el sentido de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Miren, le vamos a pasar este video que muestra precisamente esa visión. Es un video que hoy todo el mundo ha tomado de choteo, pero que hay que ver el fondo. Hay que ver el fondo. Ya sé que van a decir que agarramos ya de encargo a este muchachito atolondrado llamado Samuel García. Iba a decir otro, pero a lo mejor me callo. Bueno, pero hay que entender el sentido de lo que dice este senador, que además hay que decirlo, es ofensivo, es ofensivo. Por eso hay que decirle que es un senador orate. Sí. Por no decir otra palabra. Le queda corto. Por no decirle que es un imbécil. Vea usted lo que dice, qué estupidez dice. Vea usted. Me consta que es real, que en México, en el norte trabajamos, en el centro administran y en el sur descansan. Me consta que es real, que en México, en el norte trabajamos, en el centro administran y en el sur descansan. Me consta que es real, que en México, en el norte trabajamos. Miren, este senador que quiere ser candidato a la gobernatura de Nuevo León por Movimiento Ciudadano, que es muy popular en el norte del país y que se ha vuelto mucho más popular por todos sus dislates, por todos sus videos, ahí ridiculizándose él mismo. En una entrevista que dio en 2015, él está platicando de su visión de las cosas y dice esta frase, ¿no? Yo ya llegué a una conclusión de que en este país la población del norte es la que trabaja. En el centro se administra la riqueza y en el sur se descansa. ¿Sí? O sea, diciendo que toda la gente que vive en el sur de la República Mexicana son holgazanes, son improductivos, no son personas que aporten al país. Habría que preguntarle a este diputado de Nuevo León cuántas hectáreas de cafetales, por ejemplo, hay en Nuevo León. Pues ninguna. Hasta donde yo sé, no se da el café en Nuevo León. ¿Dónde se da el café? Pues se da en el sur del país. Que habría que preguntarle dónde están las principales plantas generadoras de energía eléctrica de este país. Pues están en el sur del país. Por eso hubo este reciente problema de inundaciones en Tabasco, por este tema de el control de las aguas en las presas, en las hidroeléctricas generadoras de energía eléctrica que hay en el sur del país, principalmente en el estado de Chiapas. El problema no es que este muchachito venga y reproduzca esa tontería, ¿no? El problema es que lamentablemente hay una élite empresarial, una élite de políticos que creen en ese esquema. En ese esquema que piensan que el norte, solamente en el norte hay riqueza, solamente en el norte hay gente productiva, solamente en el norte hay empresarios exitosos, y que los que viven en el centro, es decir, en la Ciudad de México, como si todos fueran políticos, como si todos fueran empresarios. O sea,
viven de administrar la riqueza que genera el norte y que el sur es improductivo. Es un discurso como si estuvieran planteando que hay que rebanarle el sur a México, hay que quitárselo para acabar con los problemas de pobreza o de inseguridad. Casi están diciendo eso. Es una visión entre racista, clasista, una ignorancia terrible, y es una ignorancia porque el Pacto Federal, precisamente, que es este sistema de que el gobierno central haga una recaudación de impuestos en todo el país y después haga una redistribución de acuerdo a las necesidades. Se supone que ese es el espíritu del Pacto Federal y es un espíritu para avanzar en generar una nación con mayor equidad y mayor desarrollo. Porque si se tratara de que solamente los ricos deben de recibir de regreso en recursos públicos lo que aportan en impuestos, pues entonces tendríamos una situación de mayor desigualdad a la que actualmente hay en México. Pareciera que esta visión de Samuel García, pues es la que de pronto priva, pues, de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que priva en las cámaras empresariales, la que priva en muchos sectores políticos que creen que solamente el norte del país o las élites del norte del país es lo que funciona en esta nación. Y repito, es una visión muy clasista, es una visión muy racista y es una visión que intenta sobre todo combatir al gobierno federal, porque si algo enoja a estas élites es que precisamente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está volteando a ver al sur del país, porque el sur del país ha estado olvidado por las políticas públicas del gobierno federal. Si el Tren Maya lo estuvieran haciendo en el norte del país, yo les aseguro que hubiera otra visión y no hubiera tantas críticas. Pero como lo está haciendo en una región para intentar generar un desarrollo en las zonas más pobres de este país, pues entonces hay toda esta serie de cuestionamientos. Esto es lo que hay en el fondo. Y por eso yo te decía, a veces los ministros de la Suprema Corte, pues a veces han tenido fallos muy memorables a favor de los derechos humanos. Por ejemplo, pues esto que acaban de hacer no hace mucho, de establecer que ya sea legal en el país los matrimonios igualitarios, esto que han ido estableciendo de derechos contra la discriminación. Bueno, eso está muy bien, pero siempre que llegan temas donde se tocan los intereses de las élites del poder económico, ahí vemos a los ministros de la Suprema Corte de Justicia muy blanditos, protegiendo, no blandos, no, los vemos duros protegiendo el status quo de este país, donde establece que los ricos deben de ser más ricos y los pobres nunca puedan salir de su nivel de pobreza. Y me dices que no quieres que piense que los maicean. Pues no es que, a ver, el tema de maizar es que alguien da dinero, te da un soborno para que tú hagas un fallo. No, esto es algo más profundo, Martín. Es una visión estructural. Ah, peor. Defienden a los grandes varones, el dinero a los patrones. Sí. O sea, de decir que este país, los que tienen la razón son los poderosos y nunca voltear a ver a los derechos colectivos. Ese es el grave problema. Claro. Esta visión que a veces lleva a que pues los intereses económicos dominan siempre sobre los intereses colectivos. Una situación muy triste que hoy la Suprema Corte de Justicia le haya dado la espalda a los pueblos indígenas, y no es solamente a los pueblos indígenas, le da la espalda a todo el pueblo de México. ¿Por qué? Pues porque vamos a ver dentro de algunos años cuál va a ser el efecto de estas empresas mineras. Que déjeme decirle una cosa muy sencilla. ¿Por qué hay muchas empresas mineras canadienses en México? Porque en Canadá no les permiten
depredar el medio ambiente como si se los permiten en México. Esa es una razón. ¿Por qué hay empresas italianas? Ah, bueno, porque están buscando territorios donde sus ganancias se puedan maximizar con estos procesos extractivos, agresivos y dañinos al medio ambiente. Bueno, y ya que estamos hablando precisamente de este tema de las élites y por qué las élites económicas poderosas se enojan mucho con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy por la mañana el presidente trató precisamente un tema que va en este contexto. Usted sabe que a finales del año pasado, la empresa Interjet, que era propiedad, después ya no sabemos ni siquiera ya quiénes son los dueños de esta empresa que era originalmente de la familia alemán Magnani, Interjet, que se había convertido en una empresa muy importante de la industria aeronáutica nacional, después de la quiebra de Mexicana de Aviación. Interjet vino a ocupar este segmento de mercado que había dejado esa aerolínea y había funcionado bien la aerolínea. Algo pasó que esta aerolínea empezó a tener severos problemas económicos y llegó a una situación en que Interjet, por un lado, negaba sus problemas, pero por el otro lado ya empezaban a saltar. Empezaron a haber atrasos en el pago de las nóminas de los pilotos, de los sobrecargos, del personal técnico. Se empezó a conocer que Interjet tenía una deuda que estaba creciendo. Y luego llegó el tema de la pandemia y eso le vino a generar mayores problemas, no solamente a Interjet, a todas las aerolíneas que tuvieron una caída global del 94% de sus ventas. Y esta situación llevó a que Interjet, entre noviembre y diciembre, empezara ya a tener graves problemas. Aunque la empresa siempre los negaba, ya era evidente que había ahí una situación muy, muy crítica, a tal grado que a los pilotos les deben casi 6 meses de quincenas, igual a los sobrecargos, al personal técnico. Luego se supo que Interjet tiene varios problemas ya legales porque le debe al fisco, le debe casi todos los impuestos de 2019. Y la situación todavía se agudizó más cuando empezó a tener una carencia ya de lo básico, que era la turbocina para que los aviones pudieran volar. Y vimos cómo primero en noviembre se cancelaron algunos vuelos. Todavía el Procurador Federal del Consumidor un día alertó y dijo, no compren ya boletos de Interjet. Es una empresa que está en vías de quebrar. Interjet se enojó, cuestionó a la Procuraduría Federal del Consumidor, dijo que eran problemas técnicos pasajeros, pero a finales de 2020 vimos cómo ya de plano no pudieron despegar los aviones de Interjet porque no había combustible y cancelaron todos los vuelos, todos los vuelos. Actualmente llueven denuncias de usuarios pues, que compraron boletos y que no hay fecha para que les repongan el vuelo o que les regresen el dinero. Bueno, el asunto es que prácticamente ya Interjet está quebrada. Por si fuera poco, ya estalló una huelga. Hoy le preguntaron al presidente Andrés Manuel López Obrador si está dispuesto a que el gobierno federal rescate Interjet. Y entonces el presidente dice, lamento mucho lo que le está pasando a Interjet, pero no lo podemos rescatar por 2 razones. La primera, porque si le empezamos a meter dinero público a empresas privadas, pues quiebra la hacienda pública, porque entonces todo el dinero pues se va nada más a empresas privadas. Y nos olvidamos de programas sociales, nos olvidamos de los servicios médicos, nos olvidamos de la infraestructura pública. Lo que pasó en el liberalismo. Lo que pasó con Ernesto Zedillo y el FOBAPROA, que Ernesto Zedillo llevó a que deudas privadas se pagaran con recursos públicos, se autorizara el FOBAPROA por 800,000 millones de pesos de esa época, y entonces hubo una parálisis gubernamental porque todo el dinero pues se fue para rescatar en esa ocasión
a los bancos en un momento y en otro momento a las empresas constructoras de carreteras. Bueno, y dice el presidente, esa es una alternativa. La otra alternativa es que el gobierno federal se endeude para ayudar a Interjet, pero al rato esa deuda la van a pagar todos los mexicanos. Y entonces dice, no podemos rescatar empresas privadas, porque rescatarlas significaría la quiebra de la hacienda pública. Y eso es lo que no les gusta a las élites de este país, que parten de la idea de que los recursos públicos deben de servir exclusivamente para las empresas privadas y no para la colectividad. Le dejamos hoy lo que dijo el presidente de la República acerca de Interjet. Pero si nos dedicamos a eso, pues entonces fracasa el gobierno, quiebra la hacienda pública o nos endeudamos. Es el método, el mecanismo de FOBAPROA. Convertimos las deudas privadas en deuda pública. Porque, ¿qué es un rescate? Es que se use dinero del gobierno, que es dinero del pueblo, para sacar adelante una empresa, pero tenemos todos que pagar y tenemos que optar. ¿Destinamos el dinero para eso o lo destinamos para garantizar la educación, la salud, el desarrollo del pueblo, del país? Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en consideración. Hay afortunadamente empresas de aviación que están operando bien. Tengo información que no tiene problemas económicos, financieros, una empresa que es bastante accesible por sus costos, sus tarifas, que se llama Viva Aerobús. Viva Aerobús. Y ahora no me van a cobrar ya el pasaje, ya. Después que estoy haciéndole la publicidad. No, pero también la otra. El presidente de la República el día de hoy continuó el debate que mantiene con el Instituto Nacional Electoral acerca de que si se deben o no suspender las mañaneras durante el periodo de campañas electorales, es decir, abril y mayo. El día de hoy el presidente de la República lo abordó desde dos perspectivas. La primera, dijo, el Instituto Nacional Electoral está confundiendo el tema de información con propaganda política. ¿Por qué? Porque yo en las ruedas de prensa lo que me dedico es a informar, no me dedico a pedir el voto hacia algún partido político. De hecho, el presidente dijo que él se va a hacer a un lado de las campañas electorales y que no va a salir a hacer propaganda, ni proselitismo, ni a solicitar el sufragio a favor de alguna fuerza política en específico. Todos sabemos que, pues obviamente, lo que él quiere decir es que no va a pedir el voto hacia Morena. Y luego, por otro lado, dijo que él siente que estamos viviendo un periodo de censura en el mundo. Y abordó el tema respecto a lo que ha pasado con Twitter y con Facebook, que le ha cerrado últimamente las cuentas a destacados personajes. En este caso, al presidente Donald Trump, a incluso a algunos artistas mexicanos les ha cerrado sus cuentas, a personajes de la política brasileña, algunos personajes de la política también aquí en México, les han cerrado las cuentas de Twitter o de Facebook. Y el presidente de la República el día de hoy señalaba, no es posible que una empresa privada
se quiere hoy en día ostentar como el gran censor mundial o como la Santa Inquisición de la opinión pública. Digo, los dos temas son muy debatibles, muy debatibles. Algunos dirán que las mañaneras pues sí tiene un contenido electoral, porque el hablar de avance de obras, de programas, pues se puede entender como un asunto a favor de una fuerza política. Pero al mismo tiempo, lo que plantea el presidente creo que es una buena contestación al INE, señalando, no es lo mismo dar información que hacer propaganda. Son dos cosas muy, pero muy diferentes. Y luego lo que dice el presidente acerca de Facebook y de Twitter, pues es un debate mundial. Es un debate mundial en torno a las redes sociales. Hasta dónde las redes sociales deben de difundir todo tipo de ideas, todo tipo de información, o hasta dónde las redes sociales deben de tener la capacidad de evitar que se den a conocer mensajes que inciten a la violencia, que inciten al odio racial, que inciten a difundir mentiras en el orden científico. Pero al mismo tiempo también se plantea otra cuestión muy importante. ¿Quién tiene la capacidad, quién tiene la autoridad de poder calificar los mensajes y decir qué mensajes son positivos, cuáles son negativos, cuáles dicen la verdad o la mentira? Que ese es un dilema pues muy complejo, o yo diría imposible. Solamente Dios puede decir qué es verdad o qué es mentira, y los que sean creyentes pues sabrán que pensarán que Dios tenga esa capacidad. Pero pues cada quien tiene una lectura y una visión diferente de las cosas. De un mismo hecho, cada quien puede tener una visión muy distinta. Digo, es como este viejo anuncio, no sé si usted lo recordará, ese anuncio que hace muchísimos años había del Heraldo de México, un anuncio televisivo en el que no era más que un vaso y aparecía alguien llenando el vaso a la mitad. Y entonces decía, habrá quienes vean este vaso como vacío y habrá quienes los vean como medio lleno, ¿no? El Heraldo de México, el Gran Diario de México, no sé si usted se acuerda de ese comercial, que era un buen anuncio, porque efectivamente plantea siempre esta visión de que sobre un mismo hecho, sobre una misma idea, pues puede haber muchas opiniones, puede haber muchas visiones diferentes. Y creo que en un mundo democrático o en un mundo de libertades, pues se debe de permitir todas las ideas y todas las opiniones, aunque no estemos de acuerdo con ellas. Le dejamos lo que dijo hoy el presidente de la República respecto a estos dos temas, el debate que tiene con el INE sobre las mañaneras, diciendo es información, no es propaganda, y lo que dijo el presidente de la República acerca del comportamiento de Twitter y de Facebook. Ya me pronuncié por lo que hicieron las plataformas de Twitter y de Facebook en los últimos tiempos. No puede ser, repito, que una empresa particular se erija en la institución mundial por sus alcances de la censura, como la Santa Inquisición de nuestros tiempos, ¿no? En lo que corresponde a las redes sociales. Eso no se puede aceptar, no se puede permitir, porque eso va en contra de la libertad. Consejero, es si el presidente del INE no tiene conocimiento de este artículo de la Constitución que
que rige lo que son las elecciones, ¿habría posibilidad de solicitar su renuncia o destituirlo conforme y en estricto apego a derecho? ¿Y cuál sería su opinión de esto, presidente? Bueno, aparte de lo que nos puede decir Julio sobre los principios constitucionales y las leyes, yo lo único que puedo comentar es que no debe de confundirse propaganda con información. ¿Qué es propaganda? El que yo esté llamando a votar por un partido de manera directa o simulada. ¿Cuál es la palabra? Subliminal. No, nosotros no vamos a hacer eso. Nunca lo hemos hecho. Sería ir en contra de nuestros principios. Contra eso luchamos durante mucho tiempo. Eso que no vio el director del INE, porque se hacía de la vista gorda, que hacían los gobiernos anteriores, hasta el pasado gobierno, que no se dio cuenta Pues ahí está, sigue este debate con el Instituto Nacional Electoral. Esta es la argumentación que ha esgrimido el presidente Andrés Manuel López Obrador de por qué no se deben cancelar las mañaneras durante las campañas electorales durante los meses de abril y de mayo. Bueno, le platico, el día de hoy la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha votado finalmente y ha decidido emprender un juicio político contra Donald Trump. El día de hoy se votó en este órgano legislativo de Estados Unidos, votaron a favor 222 representantes demócratas y 10 representantes republicanos, es decir, 10 republicanos se sumaron a la demanda de iniciar un juicio político contra Donald Trump por haber incitado a la insurrección en contra de la certificación de la elección del pasado 3 de noviembre de 2020, en la que ganó el demócrata John Biden. 197 legisladores republicanos se opusieron a este juicio político contra Trump. Finalmente se impuso una mayoría de 232 contra 197. Ahora, este juicio político ya no puede resolverse en el corto plazo. La opción que había para que pudiera destituirse a Donald Trump antes del próximo 20 de enero era que el vicepresidente Mike Pence emitiera o invocara la enmienda número 25 que permite destituir a un presidente cuando éste no es garantía ni del orden público ni del orden constitucional. Pence se negó, dijo que ya no era momento de hacer ese tipo de juicio político y finalmente se le quedó esta posibilidad a la Cámara de Representantes. A Trump le quedan ya solo 7 días en el poder, pues prácticamente ya 6, porque ya estamos a punto de terminar este día. Ahora surge entonces la pregunta, entonces, ¿para qué sirve un juicio político a estas alturas? Bueno, para empezar, la legislación en Estados Unidos no es como la legislación mexicana. La legislación mexicana aquí puede haber juicio político siempre y cuando la persona a que sea sometida a juicio político tenga un cargo público de elección popular. Cuando deja de tener ese cargo de elección popular, ya no puede ser objeto de un juicio político. Pero incluso yo entiendo que ya, incluso actualmente ya no existirían los juicios políticos en México porque ya no hay fuero constitucional. El juicio político era para quitar el fuero constitucional. Pero bueno, ese es punto y aparte. El tema es que en Estados Unidos, un gobernante, aunque ya haya terminado su periodo, sí lo pueden someter a un juicio político. La pregunta es, ¿qué ganancia habría de que después del 20 de enero hubiera un fallo desfavorable en un juicio político contra Donald Trump? La respuesta es que puede ser todavía inhabilitado para ocupar un cargo público en Estados Unidos. Y esto significaría que lo que ahora hay en el interés de los demócratas es que este juicio político
inhabilite a Donald Trump y con esa inhabilitación Donald Trump no pueda presentarse en las elecciones dentro de próximo 4 años. Es decir, no regrese a pelear la presidencia de Estados Unidos. Por edad, uno hace suponer que si Trump ya no pelea la presidencia dentro de 4 años, pues ya no volvería a competir por el máximo cargo político allá en la Unión Americana. En tanto, el día de hoy han llegado casi 25,000 militares que han sitiado Washington para proteger el cambio de poderes. El día de hoy ha sorprendido porque el Premio Nobel de Economía, Paul Krugman, el día de hoy ha publicado un importante artículo en el periódico The New York Times, donde plantea que desde hace 10 años se planeaba la toma del Capitolio, este episodio que vimos hace unos días, y que todo el mundo lo veía en función del conflicto postelectoral entre Trump y Biden, una toma del Capitolio que había promovido Donald Trump. Sin embargo, Paul Krugman señala que entre los grupos de ultraderecha de Estados Unidos siempre ha habido esa visión de que debe de haber una revolución blanca contra los grupos afroamericanos, los migrantes latinoamericanos, contra todos los grupos que son, contra todos los grupos de migración que hay en Estados Unidos. Y que desde hace 10 años hay una corriente de la ultraderecha planteando que la toma del Capitolio debe ser como el punto inicial de una revolución armada, violenta en Estados Unidos de estos grupos supremacistas blancos. Por lo tanto, Paul Krugman advierte que la toma del Capitolio no debe de verse solamente como un episodio pasajero, como un episodio donde solamente pues hubo ahí un desboque de los ánimos de los seguidores de Donald Trump, sino que él advierte que los grupos que estuvieron en el Capitolio son grupos de extrema derecha, grupos que siempre están armados, grupos que siempre plantean el tema de la supremacía de la raza blanca o de los estadounidenses blancos, y que tiene mucho significado dentro de estas teorías conspiratorias la toma del Capitolio. Una polémica que ha generado hoy Krugman en el periódico The New York Times. Y al mismo tiempo, otros medios de comunicación hoy han difundido que se sabe que muchos de los líderes que encabezaron la revuelta y que tomaron el Capitolio, curiosamente, en los últimos meses habían hecho visitas de cortesía al Capitolio y que senadores republicanos les habían hecho como un recorrido por las instalaciones. Y entonces hoy hay la sospecha de que algunos senadores republicanos habrían estado atrás de la logística, de la estrategia para tomar el Capitolio, tal como lo vimos hace unos días. Polémico parece que en Estados Unidos no termina este conflicto que se sigue agrandando en torno al cambio de poderes. Tenemos comentarios de la edición de hoy, Martín. Así es, Fermín, auditorio, saludamos como siempre a la gente que sigue la emisión de este programa que se llama Aquí Vamos, el programa que realizamos con mucho gusto desde la redacción de la Jornada de Oriente, en Manuel Lobato 2109, Colonia Bellavista, de la capital poblana, para nuestras redes sociales. En nuestro pequeño estudio, pequeño pero productivo y efectivo, Fermín Alejandro García Hernández, nuestro jefe de información, y Rubí Villanueva Reyes, al mando de los controles de la emisión. Aquí, Aldo Gabriel Bonani y Torreblanca, nuestro jefe editorial, nuestro jefe de edición, dándole los toques a una plana del periódico impreso que ustedes pueden encontrar de la Jornada de Oriente a manera de encarte de nuestro periódico matriz, la Jornada Capitalina o la Jornada Nacional. Brenda Valerdi, formadora, correctora y también amiga, está también trabajando arduamente hasta este momento. Y Rodolfo Rocha, que ya lo saben, es diseñador por profesión, es también pues un caballero que acompaña a todas nuestras compañeras hasta que salen aquí para protegerlas, es monitor, que también monitorea esta emisión de Aquí Vamos, es la única persona que ha visto toda la programación de la Jornada de Oriente que ustedes también pueden disfrutar en YouTube, el programa de las reporteras, la disputa por el agua, las opiniones de sus articulistas
y columnistas que ahí de viva voz pueden ustedes ver en YouTube y en Facebook. También Rodolfo Rocha es un experto en el tema de los espectáculos, con una memoria privilegiada y que siempre está dispuesto a documentar todo lo que dice, y lo dice bien, pero sobre todo es conocido Rodolfo Rocha, ha sido modelo de Spencer Tunick y es el principal fan de Madonna en América Latina, certificado. Pero sobre todo, su fama se ha vuelto grande por ser el único hombre que durante 5 años seguidos, sin ser contador, no le gusta que lo digamos, pero lo vamos a decir, le ha ganado al sistema de administración tributaria de este país, logrando que le devuelvan cantidades jugosas y envidiables de los impuestos que paga. Pero sobre todo, Rodolfo Rocha es amigo de todos, un amigo que aunque no le hayan traído una rosca de Reyes, ni tampoco su pan de muerto, sigue ofreciendo su amistad. Les decía que si no nos ven en YouTube, si no nos ven en Facebook, nos pueden ver radicados también en nuestro portal www.lajornadadeoriente.com.mx, donde desde muy temprano, ya hasta este momento que faltan 35 minutos para el 14 de enero de 2021, el año en que muy probablemente la humanidad venza al COVID. Les damos las noticias más importantes de México, Puebla, Tlaxcala y el mundo. Solo esas, las más importantes, porque las otras, pues siempre se nos escapan. No tenemos la habilidad de informar lo que a nadie le importa. Saludamos con muchísimo afecto a Laura García, que nos ve desde Tlauquitepec, el municipio más bello del universo. También a Pilar Huerta, a Leti Guzram, a Daniel Flores, a Felipe Torres Hernández, Fernando Vega, a nuestra colega periodista Laura Roldán Rubio, que junto con su equipo de informadores, de reporteros y reporteras, da cobertura importantísima con mucho rigor y eficiencia a la región de San Martín Texmelucan. Saludamos a Baltasar Rosas, a Willy Juárez, a José Rosario Sánchez Gerald, a Adi Sánchez, Nando Ámbar, Marino Castillo, Mónica Claudia Flores Ortiz, Eduardo Cano, Ana María Morales, Lulú Morales Espinosa, Isabel Cano, la señora Berta Pantoja, que nos ve en Villa Las Flores, junto con su señor Arturo Caballero, su hija Leslie Caballero, su hijo Carlos Caballero y su nieto Cristóbal Caballero. También con mucho afecto saludamos a Víctor Montiel, a Cecilia de Loya Robledo, a Ernesto Aguilar Jordi, Andrés Flores, Noemí Alonso, Connie Ángel y Luna Luisa. Leo sus comentarios. Connie Ángel nos manda abrazos. Ana María Morales, también le damos a Connie, le mandamos abrazos. Buenas noches, saludos. Buenas noches a Ana María Pilar Huerta también. Ixtapago nos saluda con sus sabidas tacitas de café. La señora Berta Pantoja nos dice que estén bien, Martín y Fermín. ¿Qué pasó? Dice que estoy... Ya regresé. Ya vi por qué dicen que tengo los ojos cansados. No tengo los ojos cansados, es que como tengo unos lentes de fondo de botella, por eso me veo así. Dice que estén bien, Martín y Fermín. A ver, me quedé congelado. ¿Me pueden dar señales de vida? A ver, ya estoy ahí otra vez. Muy bien. Voy a seguir. Vamos por acá. Saludamos también dice la señora Berta Pantoja, muy buenas noches, que tengan un buen descanso. Gracias, señora. Dice Ixtapago, sí, ha estado con sol en algunos lados. Así es. Sí. Pero mí dice que no, pero sí. Alberto Gallardo dice, buenas noches, amigos de la Jornada del Oriente. Laura García dice, buenas, jornaleros y amigos y amigas del Face. Noemí Alonso dice, muy buena noche, un abrazo para ti, Alberto, para Ixtapago y también para Laura García. Noemí Alonso dice, muy buenas noches, noticias. Dice, muy buenas noticias, saludos Martín y Fermín. Saludos, gracias Noemí. Domingo Hernández Cosillo dice, saludos amigos jornaleros. Laura García dice, ese Samuel es un hinche endejo. ¿Ahora qué? Lo voy a repetir, así está escrito. Ese Samuel es un hinche endejo. Pero lo peor es que hay muchos que lo siguen, eso es cierto, como borreguitos, como ganado. Y dice Laura García, quise decir hinche bendejo. Bueno, así lo está escribiendo. Alberto Gallardo dice, ese Samuel García es un pendejo. Ay, canijo, tú sí lo dijiste directo. Dice Laura García, eres un caballero, Alberto Gallardo. Sí, pues dijo la grosería por ti, como no. Dice, qué bueno que la diga él y no que manches tú tus labiecitos y tus manitas. Muy bien, Alberto.
Y sí, concordamos con lo que dicen del señor. Se lo ganó. Rosan Melba dice, y vuelvo a insistir, Fermín debe buscar la candidatura municipal. Hace falta políticos así. Órale, Fermín, ya te dijeron político, ya te ofendieron, pero de paso te quieren dar ahí que te meterte a la nómina. Dice Laura García, yo voto por Fermín porque además está guapote. Órale. Tómala. Y Rosan Melba lo respalda. Fermín, ya tienes un club no solamente de admiradoras, sino de promotoras del voto a tu favor. JB Castillo Mar dice, históricamente los pueblos indígenas han permanecido abandonados, vulnerados, saqueados, engañados, y Vergara Verdejo celebrando 500 años de la fusión de dos culturas. Respondiendo a Melba, Rosan Melba, por dos, Rosan Melba, mira, Rosan Melba, Laura García, están ya, pero pegaditos contigo, Fermín. Emilio Alejandro García Jiménez dice, hemos por desgracia perdido el enfoque principal de esta terrible enfermedad. Ha salido a reducir la poca empatía hacia nosotros mismos, hacia el amor por nuestro prójimo y por consiguiente a nuestro país. Aterricemos, solidifiquemos, enaltezcamos, realcemos y fortalezcamos nuestros valores hoy más que nunca. Solo así combatiremos juntos el COVID-19 y saldremos adelante. Todos, dice, absolutamente todos somos, sin excepción, el muy vivo reflejo y espejo de nuestra sociedad actual y real en la que vivimos. Eso nos guste o no, es lo que hemos construido, todas y cada uno de nosotros con nuestras acciones y pensamientos. México eres tú, tus hijos, tus padres y también, por supuesto, lo es toda tu descendencia en general. Por favor, sintámonos orgullosos haciendo algo constructivo y positivo el día de hoy por nuestro país. Es gratis y muy enriquecedor hacerlo. Todos somos mexicanos, también México es solamente uno. Por favor, vibremos todos juntos, urgentemente, en el aquí y el ahora, en la frecuencia del amor, no en la del odio, por favor. Por amor a México, sumemos voluntades, recordemos los peores momentos en los que nos hemos distinguido con solidaridad, fraternidad y empatía. Una verdadera elegía de Emilio Alejandro García Jiménez, que ha sido leído por completo. Ahí continúa. Uy, bueno, está muy largo, ahí lo pueden leer, porque sí, parece como un discurso. Es muy largo, Emilio. Ahí puede leerlo quien le interese, seguramente encontrará buenas ideas ahí. Bueno, Leti Gurram dice, Martín y Fermín, saludos. ¿Qué saben del enfrentamiento de los escoltas de Alito con las escoltas de otro personaje del sureste? Yo no sé nada, ahorita a ver si Fermín nos cuenta algo. Dice Rosan Melba, ya se ve bien. Dice Laura Roldán Rubio, no te congelas, se corta la transmisión, pero se entiende. Saludos, formeros. Y dice, saludos desde San Martín, Texmelucan. Y sí, ya me vi, se me ven unos ojitos muy chiquitos, pero es por el vidrio. Fermín, son todos los mensajes hasta esta hora. Muy bien, pues ya estás como aquel... No, pues ya estoy muy traqueteado, muy golpeado, man. A ver, le comento, nos preguntaban, efectivamente, el sitio de Proceso reporta, dice que escoltas de Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, Alito, o mejor conocido como AMLito, se enfrentaron contra miembros de la Guardia Nacional asignados a la custodia del abogado Enrique Carpizo Aguilar. Fue un enfrentamiento en el que los dos bandos sacaron armas de fuego. Esto fue allá en Campeche. Y que pues estuvieron a punto de dispararse. Y Carpizo Aguilar solicitó protección porque fue el abogado que asesoró jurídicamente a los policías federales que no quisieron incorporarse a la Guardia Nacional. Después denunció que lo estaban acosando y que por esa razón le dieron protección federal. El incidente habría ocurrido el sábado 9 de enero en la avenida Resurgimiento, en uno de los vecindarios más lujosos de la capital de Campeche, y que pues estuvo a punto de terminar ahí en un fuerte enfrentamiento entre los guaruras de Alito y miembros de la Guardia Nacional. Bueno, eso es lo que le podemos platicar de este enfrentamiento de las escoltas
del presidente nacional del PRI, tal como nos preguntaban. Algunas noticias importantes que debemos darle seguimiento. Hugo López-Gatell informa que en la jornada de hoy de vacunación, en 360 casos hubo reacción a la vacuna y que solamente en 3 casos fueron graves. Si estamos hablando de que hoy más o menos se habría aplicado 1/3 de las 400,000 vacunas, pues esto significa más o menos que, ¿qué será? Son como 150,000 vacunas se habrían aplicado hoy, que nada más haya habido reacción en 360 casos, pero realmente es muy marginal, muy poco las reacciones que hubo. El secretario de Hacienda ha anunciado que en un par de días se va a aprobar la compra y aplicación de la vacuna Sputnik 5 en México, la vacuna que diseñaron los rusos contra el COVID-19. Hoy, pues, genio y figura hasta la sepultura. Vicente Fox salió con su gracejada diciendo que se calle la chachalaca tabasqueña en las mañaneras, haciendo referencia al presidente López Obrador. No tiene ni siquiera originalidad, man. Bueno, pues ahí está. Bueno, luego hay esta polémica, porque resulta que, mire, hay una mujer que se llama Paola Félix, que es la directora del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México. Esta muchacha se casó, difundió las fotos en redes sociales, fotos de la boda, sale ahí con un atuendo de bodas muy lujoso, por cierto, muy escotado. Entonces, esto pues molestó a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien dijo que debe de explicar Paola Félix cómo en pleno semáforo rojo en la Ciudad de México organizó una boda. Y Paola Félix hace rato respondió en una entrevista que en la boda solamente hubo 8 personas y que no más. Que aunque la foto parecía de una boda muy glamurosa, pero que en realidad fue una boda muy, pero muy sencilla, según ella. Está alertando el servicio meteorológico. Cuídese usted mucho, mire usted, en la Ciudad de México se estima que entre las 5 de la madrugada y las 8 de la mañana va a haber 4 grados de temperatura o menos de 4 grados. Entonces, tenga usted mucho cuidado porque la mañana de mañana va a estar muy, pero muy fría. Tienen reconocidos ya a 2 posibles participantes del asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. Es una pareja, un hombre y una mujer, y están ofreciendo $1,000,000 de recompensa quien dé datos sobre estas 2 personas que aparentemente habrían participado en el homicidio del exmandatario jalisciense. Y luego, pues hay una polémica en redes sociales porque el perro Bermúdez, mucha gente de nuestra audiencia lo conoce bien, pero son chavales, no saben quién es el perro Bermúdez. Por eso, pues iba yo a explicar, ya me estás interrumpiendo. Ya sé que es muy de tus afectos. ¿Cómo se llama el perro Bermúdez? A ver, ni siquiera sabes cuál es su nombre. No lo busques. A ver, el perro Bermúdez es un... ¿Cómo se llama el perro Bermúdez? A ver, ¿cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? Nadie sabe cómo se llama, pues él mismo. ¿Nadie sabes cómo se llama el perro Bermúdez? Enrique. Se llama... Dile Quique Bermúdez, no digas el perro. No, pues a él le gusta. Él incluso hace bromas de que sus hijos son perritos y que él mueve trasero como perrito y que... ¿Qué raza? Es el de Tirititito. Sí, ese. Bueno, este comentarista de televisión, de fútbol, muy polémico, pues está presumiendo en redes sociales que él y su esposa ya se vacunaron contra el COVID-19. Ah, pues que son comórbidos. Bueno, pues ni comórbidos, ¿qué son médicos? No, pues no habría ninguna manera. Ah, bueno, y que fueron a Miami, Florida, donde se vacunaron, no aquí en ¿Sabes también quiénes se vacunaron? Yo me enteré por Pati Chapoy. Ah, no, por Pepillo Origel. ¿Quién? ¿Sí ubicas a Pepillo Origel? Sí, lo ubico. Se llama Enrique Bermúdez, el perro Bermúdez. Sí. A ver, ya dinos quién. El Potrillo y su familia. Ah, pero también creo que en Estados Unidos, ¿no? Vicente Fernández, toda la familia Fernández ya se vacunó.
Bueno, pues ahí está. Dichosos los que tienen dinero como tú, Fermín, que pueden pues darse esos lujos hasta la salud. Pues sí. Luego, hace unos días llamó la atención que, ya no me acuerdo cómo se llama, bueno, pero pues, más sencillo, Kiko. ¿Cómo se llama Kiko Bonani? No me acuerdo que se apellida Villagrán. Carlos Villagrán. Carlos Villagrán se registró para ser candidato a alcalde o gobernador de Querétaro. Ay, pues sí, Cuauhtémoc pudo, ¿por qué él no? Y el día de hoy, el ex vocalista de Los Ángeles Azules se ha registrado por las redes sociales progresistas para buscar la alcaldía de Ixtapalapa. De Iztapalapa para el mundo. Qué decepción, me hubiera gustado que hubiera sido por Morena. Oh, ¿por qué decepción? Pues porque me caen bien Los Ángeles Azules, ¿a ti no? ¿Pero por qué decepción? Pues, ¿qué? ¿Cuál es tu favorita de Los Ángeles Azules? A ver. No, yo ni los escucho. Mujer, niña, mujer, niña, mujer. Sí, tú no escuches eso. Tú pura música en inglés, puro jazz, pura música en francés. Es muy exquisita. Dicen que la mía que la tuya es la de 17 años. Te están faltando al respeto. No sabe Fermín. Mira, Fermín se queda viendo, no sabe de lo que estamos hablando. ¿De qué me hablan? ¿Sabes cuál es la de 17 años? No, ya, hasta ahí paremos. No la has oído. No, Fermín no sabe de... Pues no pareces mexicano, Fermín. ¿Y eso qué? No necesariamente... No sé la de 17 años, ¿cómo la vas a conocer? Pues ya estás como, ¿cómo se llama? Samuel García, con sus visiones, ¿no? Bueno, pues ahí está. Le dejamos con los gustos musicales de Martín Hernández, su canción de los 17 años, y nos vemos mañana aquí, en las redes sociales de la Jornada de Oriente. Mañana que nos platique bien de qué trata esa canción. Que pasen una muy buena noche, disfrute los últimos 20 minutos de este miércoles. Hace frío. 12 de enero. No, 12 o 13. Hoy es 13, ¿verdad? Vamos para 14. 13 de enero. Cuídese mucho. Hay esta advertencia de que en la madrugada van a bajar las temperaturas por lo menos hasta 4 grados centígrados. Échese su cobija humana, órale, a usarla. O su cobija humana. Animal. Pues hay quien duerme con su gatito, con su perrito. Pensé que se ponen como animales, pero bueno. No, ya ves. Luego tu mente. Bueno, hasta mañana. Está bien, rico.